la falta de logística para sus apariciones públicas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y arresto de colaboradores, entre otros. Clausura de hoteles donde se hospeda, arresto de colaboradores, confiscación de equipos de sonido para sus actos. El oficialismo no cesa de poner palos en la rueda a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, que desafía a Nicolás Maduro a sacarlo del poder. De pomposos escenarios que ocupaban avenidas principales pasó a dar discursos subido en techos de pequeños camiones. Se acabaron las tarimas y los grandes despliegues, confió a la AFP un colaborador de Guaidó. Al presidente interino se le ha complicado la logística de sus apariciones públicas, en paralelo a medidas como la inhabilitación a ejercer cargos públicos, y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria que... El episodio más reciente fue en el lanzamiento de la Operación Libertad, como llama a una movilización masiva con la que pretende llegar al Palacio Presidencial de Miraflores. Según dice, nos secuestraron el sonido pensando que nos iban a intimidar. Hicieron circular por ahí guardias, motos, creyendo que nos iban a meter miedo. Buscan neutralizarlo, aunque les resta importancia. Eso se acabó, dijo ante sus simpatizantes. Al día siguiente la ONG Foro Penal confirmó la detención del conductor de un camión y 3 técnicos, que fueron liberados poco después con medidas cautelares. Acusados de obstrucción de vías públicas, alteración del orden público y asociación para delinquir. Eso ha causado miedo y hemos tenido problemas para conseguir proveedores. Guaidó trata de evitar que se ponga en riesgo la seguridad de sus proveedores, remarcó la fuente bajo anonimato. Otros hechos similares han obligado a su equipo a cambiar planes sobre la marcha e improvisar soluciones. Ahora es habitual, por ejemplo, verlo dar sus discursos con megáfono. En ocasiones han sido partidarios chavistas quienes le han impedido con abucheos o cortándole el paso su presencia en barriadas populares como Petare y El Valle, en Caracas. ¿Cuentas claras o asedio? El CENIAT, el organismo tributario venezolano, clausuró un conocido hotel de Caracas, en el que Guaidó se alojaba desde el 7 de marzo, cuando un apagón masivo paralizó al país. Los huéspedes del hotel fueron desalojados a causa de la sanción, que obligó a su cierre durante 27 días. En el lugar realizaba reuniones y organizaba su agenda. El ambiente estaba turbio, tuvimos la intuición de que había que moverse. A las 2 o 3 horas de que nos fuimos, nos informaron que había ido el agente del SEBIN, el servicio de inteligencia, relató un miembro de su equipo. Pero el número 2 del oficialismo y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, desmintió que la medida tuviera que ver con la presencia de Guaidó. La misma suerte corrió días más tarde un hotel en el estado Anzoátegui. Al inhabilitar a Guaidó por no declarar su patrimonio ni el origen de sus fondos, el Contralor General de Venezuela había ordenado fiscalizar las cuentas de todos los hoteles del país donde el opositor se ha alojado. La sombra de la detención Guaidó, un ingeniero de 35 años, reactivó la menguada protesta callejera en un país abatido por la mayor crisis de su historia moderna. Con continuos cortes de electricidad y agua, y una hiperinflación que puede alcanzar este año 10 millones%, según el FMI. La sombra de la cárcel planea sobre él desde que la Constituyente le quitó el fuero y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, acusado de servir a Maduro a enjuiciarlo por usurpar funciones presidenciales. Pero su detención podría desencadenar una dura reacción de Estados Unidos, su más ferviente aliado, o una impredecible respuesta popular. El 21 de marzo, Roberto Marrero, su colaborador cercano, fue arrestado y acusado de integrar una célula terrorista que planeaba atentados. Si detienen a Guaidó, el gobierno se arriesga a que haya más países que presionen. Estados Unidos podría establecer un embargo naval a las exportaciones e importaciones venezolanas, podría decretarse un safe haven, un territorio libre en la frontera venezolana que sea el punto inicial de una intervención militar, dice a la AFP el internacionalista Carlos Romero. En tanto, Cabello insiste en que hay que darle tiempo a la justicia para que haga su trabajo contra el jefe del Parlamento. No nos desesperemos, poco a poco se llega lejos, advirtió. A veces tarda la ley,
pero en este caso va a llegar.